Señor les bendiga, con ustedes otra vez el hermano y pastor Antonio Pérez, y vamos a considerar el texto de Mateo capítulo 16 y versículos del 13 al 18. Nos dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, aquí vemos que el Señor Jesús había ido con los discípulos a una zona pagana, que era Cesarea de Filipo. Y allí en Cesarea de Filipo había un templo, un santuario en una roca gigantesca al dios pagano Pan, que tenía cuernos de carnero y pata de carnero también, o de cabra. Entonces este dios pagano tenía en esa roca, una roca gigantesca, era la ladera de una montaña, pues allí tenía su santuario. Entonces tengamos en cuenta este dato, de que cuando Cristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, tenía en mente no una piedra que se pudiera llevar con una mano o con dos manos, sino una roca gigantesca. Estaba hablando de un risco, estaba hablando de una peña grande, pero que muy grande. Entonces aquí el Señor Jesús está llamando la atención a los discípulos, preguntándole quién era él. Entonces Pedro, por revelación de Dios Padre, no de ningún hombre, esto no te lo reveló carne y sangre, es decir, esto no te lo reveló ninguna persona, sino que te lo ha revelado mi Padre Celestial. ¿Qué fue lo que le reveló? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondiendo Simón Pedro. Entonces, Cristo, cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, como dicen los católicos romanos, sino que se estaba refiriendo a la confesión que había hecho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bueno, pues sobre esa base espiritual de que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia se levanta, entonces ahí en esa roca es sobre la cual se va a edificar la iglesia. Entonces podemos verlo claramente en el texto griego. Si vamos al texto griego, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice: y yo, por tanto, te digo que tú eres Pedro. Y yo, por tanto, o entonces, te digo que tú eres, ¿quién? Pedro. La palabra Petros significa una piedra de tamaño regular. Es una piedra que se puede tomar con una mano o en dado caso con dos manos. Pero no es una roca
que pueda ser movida, no es un risco, no es una peña gigante como aquella que servía de templo al falso dios Pan del helenismo, ni muchísimo menos. Entonces, aquí sigue diciendo, y sobre esta la roca, Petra. Nos damos cuenta que aquí hay una diferencia. La palabra que se usa aquí es Petra, que significa roca, mientras que cuando se habla de Pedro, se dice Petros, Pedro, que significa una piedra de tamaño regular, corriente, que puede ser tomada en el peor de los casos con 2 manos para ser movida. Mientras que Petra se refiere a una roca, a una masa rocosa. Entonces la diferencia es clara. No se estaba refiriendo a Pedro. Para todo esto siempre hay objeciones. Si os vais a un católico instruido, entre comillas, te dirá que Jesucristo no habló en griego, sino que habló en arameo. Y por lo tanto tratará de desbaratar esta argumentación. Por si algún católico romano ve este vídeo y contesta en ese sentido, prometo hacer un vídeo refutándolo. La cuestión está que este texto fue inspirado por el Espíritu Santo. Mateo escribió en griego, no en hebreo, como dice Eusebio de Cesarea, porque Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica dice que Mateo escribió en arameo su evangelio. Pues bueno, los expertos en griego y en arameo han analizado el texto griego de Mateo. Y a la conclusión que han llegado es que no se trata de una traducción, sino que de manera indefectible e irrefutable se escribió en griego. Posiblemente lo que pasó es que Mateo escribió un evangelio, el mismo evangelio en arameo, cuya copia no ha llegado hasta nosotros. Tal vez sirviera de base para el evangelio de los hebreos o de los ebionitas, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que debió de escribir, en todo caso, 2 evangelios. Uno en arameo, que no ha llegado hasta nosotros, y otro evangelio en griego, que es el evangelio canónico, que es el que tenemos nosotros, y que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta que dice que sobre la roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca edificaré mi iglesia. Entonces, nos damos cuenta de que hay una diferencia. Bien, nosotros creemos de que se trata de la confesión de Pedro, o lo que es lo mismo, Cristo mismo. Podemos preguntarle a Pedro, imaginémonos que Pedro está presente aquí entre nosotros, y vamos a preguntarle a Pedro, bueno, querido apóstol, cuando el Señor Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿se refería a ti o a él mismo, a la confesión que tú habías hecho? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos contesta Pedro. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice Pedro lo siguiente: ahora de manera definitiva, él mismo nos va a sacar de dudas. Dice, acercándoos a él, es decir, a Cristo, piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Definitivamente, Pedro nos saca de la duda. Él mismo
nos contesta e identifica quién es la roca, quién es la piedra fundamental sobre la cual se edifica la iglesia. Y es que en realidad esto estaba profetizado. Cuando sucede todas estas cosas que el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, y después el Padre Celestial se revela, le da esta revelación a Pedro, y Cristo declara que sobre esa confesión se va a levantar la iglesia, su iglesia. En realidad se estaba cumpliendo una profecía, que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 28 y versículo 16, que dice así: por tanto, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces se estaba cumpliendo una profecía que el mismo Pedro reconoce que es así, de tal manera que en el capítulo 2 de su primera epístola y versículo 6 cita a Isaías 28 que acabamos de leer. Entonces estaba profetizado en Isaías 28 y 16 de que la piedra era Cristo mismo. Cristo el Señor es la roca. Cuando Pedro contesta de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, esa es la piedra fundamental sobre la cual la iglesia se levanta. Y esto no lo decimos nosotros solamente los cristianos evangélicos, sino que hay 300 millones de greco-ortodoxos, la iglesia ortodoxa oriental, que cuenta aproximadamente pues con unos 300 millones de fieles, que hace la misma exégesis, que dice exactamente lo mismo, hace la misma exégesis. Por eso es que no acepta el papado y no se somete al obispo de Roma. Entonces, podemos consultar la historia, podemos ir a la historia a ver qué es lo que nos dicen los padres de la iglesia. Por ejemplo, Crisóstomo. Crisóstomo, en su homilía 54 de Mateo, dice lo siguiente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, la fe de su confesión. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión del apóstol Pedro? He aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, San Juan Crisóstomo hace la misma exégesis que yo acabo de hacer. O sea, que los cristianos evangélicos no estamos inventando nada nuevo, ni muchísimo menos. Por ejemplo, vamos a ir precisamente a un obispo de Roma que según el catolicismo romano fue papa. A ver qué es lo que nos dice Fabián, obispo de Roma y para los católicos romanos papa. A ver qué es lo que dice él. Bueno, cuando le escribió Fabián, cuando le escribió al emperador Zenón, dijo que Cristo había dicho: sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Y esto lo dice un obispo de Roma. Podemos ir, por ejemplo, también a Hilario, obispo de la ciudad francesa de Poitiers. ¿Qué decía este padre de la iglesia? Dice: la roca es la bendita y sola roca de la fe confesada por boca de San Pedro. Hilario, obispo de Poitiers, en su segundo libro sobre la Trinidad. Vamos a ir a un padre de la iglesia muy conocido como es San Agustín de Hipona. En su comentario a la primera epístola de Juan, en su tratado 10 y capítulo 1, dice lo siguiente: ¿qué significan las palabras
edificaré mi iglesia sobre esta roca. Dice, sobre esta fe, sobre eso que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En otro escrito, San Agustín dice que la roca es Pedro. ¿Pero en qué sentido lo dice? Pedro es una roca o es una piedra pequeña y sobre ella se edifica la iglesia en tanto y en cuanto que fue el primogénito del cristianismo, fue el primer cristiano. Porque lo que hace que una persona sea cristiana es confesar a Cristo, como lo es el Mesías prometido, no un simple maestro, ni muchísimo menos, porque maestros y rabinos había muchos en la época. No, pero Jesucristo era el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, no de un Dios cualquiera como era Pan, que adoraban los griegos y los helenistas. No, era el Hijo del Dios vivo, del único Dios verdadero. Y sobre esa roca es sobre la cual se levanta la iglesia. Pero el primero que lo hizo fue Pedro, fue la primera piedra. Y sobre esa piedra se han ido montando miles, millones de piedras a lo largo de toda la historia. En ese sentido, la piedra es Pedro, en ese sentido solamente. Pero la explicación más contundente es la que estamos dando, que es la propia confesión de Pedro. De ahí que el mismo San Agustín, en su tratado último acerca del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente: tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido diciendo, tú eres el Cristo del Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia sobre mí mismo, que soy el Hijo del Dios vivo, la edificaré y no yo sobre ti. Entonces está claro, el mismo San Agustín se inclinaba hacia esa interpretación. Y esto no era precisamente un dogma de la Iglesia en aquel entonces, el creer de que la roca era Pedro y que él era el jefe de la Iglesia y que él y sus sucesores eran la piedra. No, de tal manera de que había diversas interpretaciones y todas eran plausibles. Había unos que decían que era la fe corporativa de los 12 apóstoles, que era la fe de la Iglesia, que era la confesión de Pedro, que era Cristo mismo, la roca, de tal manera de que todas estas opiniones eran recibidas como buenas en la Iglesia. Incluso había quien interpretaba que era el mismo Pedro. Entonces, San Agustín, en sus retractaciones, en su capítulo 21 y en el párrafo 1, dice lo siguiente, algo muy interesante. Dice, escribí también en esta época de mi sacerdocio contra una carta de Donato, que fue en Cartago el segundo obispo de la secta de Donato, después de Mayorino. En esta carta, él manifiesta que hay que creer que el bautismo de Cristo existe solamente en su comunión, a lo que yo me opongo en este libro. Aquí dije en algún lugar, a propósito del apóstol Pedro, que en él, como la piedra, está fundada la iglesia, sentido que muchos cantan con el beatísimo Ambrosio, que era obispo de Milán y que bautizó a San Agustín. Cuando dice del canto del gallo, al cantar el gallo, él, piedra de la iglesia, llora su pecado. Y esto lo acabo de decir, él era una piedra.
Pedro era piedra, entonces era una piedra de la iglesia, él era piedra de la iglesia. Sigue diciendo San Agustín, pero recuerdo haber expuesto después muchísimas veces aquello que dijo el Señor. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de manera que se entendiese que sobre ese a quien confesó Pedro, es decir, Cristo, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Como si Pedro, así llamado por esa piedra, representara la persona de la iglesia que es edificada sobre esa piedra y que recibió las llaves del reino de los cielos. Porque no se dijo tú eres la piedra, porque no se dijo tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, una pequeña piedra, puesto que la piedra era Cristo. Puesto que la piedra, dice San Agustín, puesto que la piedra era Cristo, a quien confesó Simón, así como lo confiesa toda la iglesia, y fue llamado Pedro. Y ahora dice San Agustín unas palabras muy interesantes. Dice, de entre estas dos sentencias, es decir, de entre estas dos interpretaciones, que el lector elija la más probable. Entonces, nos damos cuenta de que no se le daba a la interpretación que hace el catolicismo romano una importancia grandísima en la iglesia, ni muchísimo menos, sino que en lo que coincidía toda la iglesia, lo acabamos de leer, es que la piedra era Cristo, que la piedra era Cristo. En cierto sentido podía ser Pedro, la piedra, pero como una piedra que ya está montada sobre la otra, sobre la piedra fundamental que es Cristo, en ese sentido. Pero aun cuando se tome que las palabras del Señor sobre esta piedra edificaré mi iglesia se referían a Cristo, aún así no es una doctrina, no es una interpretación que sea fundamental en la iglesia, ni muchísimo menos. De tal manera que concluye San Agustín diciendo, de entre estas dos sentencias, que el lector elija la más probable. O sea, que deja a la libre elección de cada cual creer que la roca era Pedro o que la roca era la confesión de Pedro, es decir, Cristo mismo. Entonces nos damos cuenta de que aún la historia refuta al catolicismo romano. Hubo un escritor en el siglo XVII, el escritor y sacerdote católico romano Padre Lanui, que nació en 1603 y murió en 1678, que quiso establecer de forma definitiva, a través de los padres de la Iglesia, de que la roca era Pedro y que por lo tanto el papado era verdad, de que efectivamente pues el papado, los papas de Roma pues descienden de Pedro, son sucesores de Pedro y hay que estar sometidos al Papa de Roma. Bien, después de hacer un estudio riguroso, este hombre, que al mismo tiempo fue un problema para la Iglesia Católica Romana porque desmontó muchas de las mentiras ni muchas de las leyendas que había acerca de los santuarios marianos y de los santos y de todas estas cosas, y se ganó mucho la antipatía y el odio de muchos católicos romanos. Este hombre, que era tan sincero, tuvo que reconocer lo siguiente: citas de padres de la Iglesia de que Pedro es la roca, 17. Citas de padres de la Iglesia de que es la fe de su confesión, 44. O sea, cita de padres de la Iglesia de que la roca era la fe de su confesión, 44 padres. Citas de padres de la Iglesia de que la roca es Cristo, 16. Citas de padres de la Iglesia de que la roca es la fe de los apóstoles, 8. Bien.
¿Cuántos padres de la Iglesia, según el sacerdote Jean, es decir, Jean Lanouille, decían de que la roca era la confesión de Pedro? 44. Si los sumamos a los padres de la Iglesia que dicen que la roca es Cristo mismo, son 16, más los 8 que dicen que es la fe de los apóstoles, 8, lo sumamos y son 68 padres de la Iglesia que dicen que no era Pedro, que era o la confesión de Pedro, o Cristo mismo, o la fe corporativa conjunta de los apóstoles, frente a solo 17 padres de la Iglesia que dicen que era Pedro. Bueno, yo creo que está muy claro. Yo creo que esto debería hacer pensar a muchos católicos romanos al respecto. En ningún momento hemos leído en el texto de que se diga: sobre ti edificaré la iglesia y sobre tus sucesores. En ningún momento. Lo que el Señor Jesús dice, lo que está queriendo decir cuando afirmó: tú eres Pedro, es decir, una piedra de tamaño regular, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, era la roca que acababa de confesar Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Ese es el fundamento inconmovible que sostiene a la iglesia. No es Pedro, que lo va a negar después, posteriormente, 3 veces, cobardemente. Ni tampoco aquel que le va a decir: oye, Señor, Maestro, que no te ocurra ninguna de estas cosas. Estás diciendo de que los sacerdotes y los gentiles te van a agarrar y te van a matar. En ninguna manera te suceda esto. Y el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tienes tu pensamiento en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, no es esa la roca. Eso son arenas movedizas. La roca es Cristo mismo. La roca es la roca de la fe que había confesado Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si sobre esa roca edificamos una congregación, entonces estamos tomando terreno firme. Seremos como esa casa que no se edificó sobre la arena, que no se edificó sobre barro, sobre lodo, sino sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tempestades, pero no cayó. La iglesia, a lo largo de los siglos, ha sufrido muchas conmociones y muchas veces se ha reducido a un puñado de cristianos que han sido un remanente, una minoría. El Señor Jesús dijo: no temáis manada pequeña. No dijo que seríamos millones y millones y multitudes. A lo largo de la historia, haciendo una suma, sí, pero la realidad es que en este mundo siempre seremos una minoría. Pero esa minoría está edificada sobre un fundamento inconmovible. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. El Señor les bendiga. Espero, hermanos queridos, haberos ayudado y a saberse defender de las preguntas capciosas que a veces nos vienen los católicos romanos a hacernos. El Señor les bendiga.